Se ha instalado la idea de que en Chile durante la dictadura no hubo mucha producción cinematográfica. Esto básicamente porque fueron muy pocas las películas que se produjeron en celuloide. Pero hubo decenas de producciones que se realizaron en un formato de video profesional, que es el UMATIC, una cinta de 3/4 de pulgada, que permitió testificar lo que estaba pasando en Chile en ese momento, ya sea en la ficción, en el documental o en el registro. Entonces, para subsanar este error de la historia es que hemos armado este panel para conversar del cine chileno que se hizo en este formato, y hemos invitado a Marcos de Aguirre, realizador, Pablo Lavín, realizador también, además de otras cosas que hacen, Pablo Basulto y Claudio Di Girolamo, que nos acompaña remotamente, autor de unas ficciones muy importantes. Y para conducir el tema, aquí estamos con un experto que es Germán Liñero, estudioso, que desarrolló el proyecto UMATIC, que se dedicó a recopilar todos estos trabajos que estaban olvidados, que fue una labor bastante titánica, porque entiendo que llegaste a contabilizar o hacer un catastro de... Entre 450 y 500 títulos. Imagínate. Claro. Y son títulos de los que no se habla en la historia oficial prácticamente. No. Entonces, quería que habláramos primeramente para contextualizar qué es el UMATIC como formato y por qué este empieza a ser utilizado en este periodo donde hay muy poca producción artística, cultural y cinematográfica. Bueno, el UMATIC era un formato de registro de imagen electrónica. Voy a mostrar acá una cinta UMATIC para que se dimensione. Este era el tamaño que tenían estas cintas, y acá en esta cinta cabe máximo 1 hora de registro. Si lo comparamos con lo que es un teléfono celular hoy en día, mi teléfono celular, un teléfono chino, no sé, debe tener grabado en este minuto unas 200 horas de material de mucha mejor calidad de lo que podía guardar esto en 1 hora. Pero era el formato que se había inventado a inicios de la década del 70 y que llega a Chile a través del canal UCB. Llega a los canales primero, llega a través del canal UCB, era un formato profesional, hablemoslo, profesional de hace 50 años atrás, pero profesional al fin y al cabo, y llega primero a UCB, lo empiezan a usar para transmitir, para grabar los partidos de fútbol. Era un problema grabar los partidos de fútbol porque cuando lo hacían con película, rollo de película, tenían 20 segundos para hacer una toma. Y si no le achuntabais al gol, no teníais los goles, digamos, no podíais transmitir los goles de... Entonces, cuando llega UMATIC a UCB, su programa estrella era un programa donde transmitían los goles, porque podían grabar un tiempo completo de 45 minutos y algún gol les caía, digamos, ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero lo interesante es que el video en general, empieza a ser usado por productores independientes, por gente que... llegado el golpe militar y llegado la dictadura, venían del cine o venían del periodismo o venían de las ciencias sociales o venían simplemente del ámbito de la política, y empieza a ser usado para registrar la realidad y para hacer, de alguna manera, para mostrar esta realidad, aunque fuera de manera clandestina, en redes clandestinas de distribución, para mostrar esta realidad que no estaba siendo mostrada por los canales de televisión, que en ese minuto estaban absolutamente controlados por la dictadura cívico-militar. Y así arranca un poco la historia que al menos a mí me interesó pesquisar, digamos, de este formato del UMATIC. Habría que sumar al VHS también, que era el formato casero, ¿no es cierto?, que acompañó toda la historia, toda esta historia, sobre todo en la década de los 80, y que son formatos que son creados por la gran industria, digamos, por un lado para la televisión, ¿no es cierto?, para la gran empresa comunicacional que es la televisión, y por otro lado, como el gran negocio, digamos, de lo que es el registro casero, ¿no es cierto?, el VHS, que es un formato que se crea para ver películas en tu casa los fines de semana, para grabar los cumpleaños de tus hijos, para grabar tus vacaciones, y que en Chile lo usan los grupos de resistencia cultural
para registrar lo que pasa en las poblaciones, las represiones, en fin, etcétera, etcétera, y para dar a conocer también los documentales y las películas en donde se hablaban de otros temas que no eran los temas que la dictadura quería que se difundieran. Y ahí hay un punto, porque tú dices que hay gente que viene del cine, que empieza a trabajar en este formato, pero también al ser un formato profesional, claramente es mucho más barato que el cine, pero tampoco era un formato barato. Las cámaras no eran que llegar y conseguirlas, las islas de edición, necesitaba toda una infraestructura también. No, absolutamente. La inversión ahí era elevada, digamos, sobre todo para quienes desde el mundo independiente quisieran hacerse de una cámara y hacerse de un sistema para editar lo que grababa, digamos, y ir pegando las tomas. Eran máquinas muy caras, digamos, eran realmente muy caras. Y por lo general los financiamientos se encontraban o en la publicidad, es decir, era gente que trabajaba, que tenía un pie puesto en la publicidad y el otro puesto en esta producción independiente, y de alguna manera se traficaban equipos de un mundo hacia el otro, o a través de proyectos que eran financiados desde el exterior, digamos, por ONGs que de alguna forma apoyaban esta comunicación alternativa a lo que era la prensa y la comunicación oficial del gobierno, y que se creaba entonces a través de pequeñas organizaciones, ¿no es cierto?, que solicitaban estos apoyos al extranjero, les llegaba la plata o les llegaban los equipos directamente y desde ahí se podía empezar a producir. Y supongo que, bueno, que al igual que hoy día las producciones independientes también descansan un poco, o sea, no descansan, dependen de la solidaridad gremial, por así decirlo, ¿no? Me imagino que, bueno, verlo a ustedes que son amigos hasta el día de hoy, que había una comunión también para hacer una disciplina que estaba prácticamente muerta en Chile, que era la cinematografía. Claro, bueno, nos prestábamos las cámaras, o sea, eso, claro. yo no le prestaba nada a nadie porque yo no tenía cámara simplemente, pero le pedía prestado cámara aquí a Pablo, le pedía prestado a lo mejor, no sé, algún tipo de servicio de sonido a la gente de Filmocentro, donde yo trabajaba y era un asistente bien abajo, pero Marcos, por ejemplo, que estaba a cargo de todo el área de sonido, sabe muy bien, digamos, lo que significaba tener una productora independiente en esa época, ¿no es cierto? Y la cantidad de gente que tocaba las puertas ahí con sus proyectos para poder hacer sus películas. Así que yo inmediatamente le daría la palabra a Marco, claro, en ese sentido. Es que algo notable de esa época era que, como tú bien decías, Germán, que el trabajo remunerado estaba en la publicidad. Y el trabajo no remunerado, o el trabajo, digamos, de tratar de hacer documental, cine, lo que fuera, en el fondo era un acto de resistencia, así lo interpretamos mucho. Entonces estábamos todos listos para salir corriendo y engancharnos en la primera convocatoria a la cual se nos invitara. O sea, no yendo a trabajar a tu trabajo regular o haciéndolo después, los fines de semana. Y era una época en que, por cierto, yo te digo, salvo excepciones, nadie cobró un peso. O sea, como te digo, salir a trabajar en cosas que no fueran publicidad era un acto de resistencia, un acto político, y del cual yo creo que todos muchos tuvimos esa como doble militancia entre el trabajo en publicidad y el trabajo en otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, tú también tenías mucha razón al decir de que, claro, porque es que hay que poner las cosas en contexto por si nos ve gente joven hoy día. Es que la dificultad por registrar imágenes de la época era inconmensurable a la luz de las cosas como son hoy día. Hoy día los muchachos, hay una generación, ¿no es cierto?, que nació con la posibilidad de capturar imágenes y sonido. En esa época, capturar imagen y sonido, tenías que tener una enorme interfase entre lo que estaba ocurriendo y lo que tú querías registrar. Generalmente eran equipos muy voluminosos, muy grandes, y cuando llega el video, porque ya al cine había que agregarle laboratorio, etcétera, etcétera, cuando llega el video, democratiza un montón el acceso, pero no del todo. En la práctica, digamos, ocupar estos equipos que fueron importados
para la publicidad, ocuparlo en otras cosas, digamos, era una cadena, una red de favores, digamos, ¿no? En esa época también había una cosa combinada, algunas cosas se registraban en cine, otras cosas en Numatic, se mezclaban un poco las cuestiones. Pero era muy difícil, incluso en un momento en que el registro de imagen se empezaba a democratizar con el advenimiento del video, era también muy difícil encontrar, digamos, la infraestructura adecuada. Entonces había que ser muy organizado, había que tener... o sea, el tiempo que gastábamos en conseguir cosas era el 90% era tiempo en conseguir cosas y el 10% era el acto de registro o el acto creativo. Fíjate que yo ahí quisiera, porque está Claudio Di Girolamo conectado, yo ahí quisiera pasarle un poco la palabra a Claudio, porque Claudio formó parte de un experimento extraordinario, creo yo, y fueron pioneros los del grupo Ictus. Claudio era el quien dirigía las obras de teatro del grupo Ictus en ese momento. Estamos hablando de la década del 70 y hacia fines de la década del 70, cuando la televisión estaba absolutamente controlada por los militares, cuando la mayoría de los cineastas de izquierda estaban exiliados, cuando no había trabajo, digamos, con el cual tú pudieras financiar mucho de tus intenciones de hacer algunas obras que fueran diferentes a lo que el mandato oficial permitía. Este grupo, Ictus, consigue levantar un proyecto que para mí es fantástico, es maravilloso, que es Ictus TV, y que le pediría por favor a Claudio que nos contara el origen de ese proyecto, los objetivos que tenían y los logros que tuvieron, que para mí fueron fascinantes. El año 1978, 5 años solamente después del golpe militar. Y empiezan a hacer las primeras ficciones también. Se empiezan a hacer ahí las primeras ficciones y todo, pero se hace lo que Claudio le llama la televisión o la producción no alternativa, sino que alterativa, la que altera el contexto cultural. Así que no sé si Claudio puede continuar desarrollando esto. Bueno, primera cosa, que rico ver gente de tanto tiempo que no he visto ni la cara. Es decir, me recuerda un rewind pero salvaje en este momento. Es decir, lo que tú preguntas, te fijas tú, porque realmente ya creo que es buenísimo eso, porque uno cree que envejece y se pierde en el contacto con todo. Y sin embargo creo que esto me parece a mí que para este programa en este momento, lo que está pasando en este momento mismo, es muy importante para las nuevas generaciones. Es decir, primera cosa que creo que lo que tratamos de hacer y que se logró y se logra ahora es tratar de, y yo estoy empeñado en eso, de desmitificar lo del apagón cultural. Gente como toda nuestra generación que empezó a hacer cosas contracorriente, solo que mantuvieron vivo el nexo. Digamos, nosotros tratamos de ser eslabones útiles para seguir con la cadena que existía. Entonces, en este momento, por ejemplo, para mí es muy importante, más que hablar de la dictadura, del predictadura, lo que se estaba haciendo en ese momento. Y para el cine chileno fue trágico lo que pasó, porque se estaba haciendo cosas muy interesantes en cine y resulta que exportaron toda esa cosa. Y entonces, de nosotros mismos, por ejemplo, incluso en televisión, nosotros teníamos en el fondo la manivela que podía seguir dando fruto en el sentido del contacto a nivel popular. Es decir, nosotros habíamos logrado con la manivela entrar en un sector social que empezó el Ictus como de élite, porque era de élite universitaria, qué sé yo, empezó de personas que salimos del teatro de ensayo, que empezó en el año 45, ¿no es cierto? Y seguimos de largo con esto que nos permitió la parte ya de Ictus poder seguir haciendo trabajo a nivel más amplio.
más amplio. Entonces, que la manivela nos había dado eso. Entonces, en el fondo fue cómo seguimos en contacto con el pueblo como audiencia. Entonces, pensamos que la televisión, que ya teníamos la manivela, entonces tratar de hacer esto y empezamos realmente de cero a armar una empresa de televisión. Y ahora te digo, aquí hay mucha gente que incluso nosotros que somos la cara visible, de repente hay gente que no sale en ninguna parte, ni nadie se preocupa de ello. Para mí, el Pablo Sala pudo salir porque, recién, seamos honestos, porque le hizo una suerte de homenaje en la última película de Pato Guzmán, le hizo un homenaje a Pablo Sala, pero no habría ningún registro de lo que pasaba sin el kamikaze, que nosotros lo llamábamos, porque él, donde había sangre, donde había pelea, se metía inmediatamente. Y podía decir, fue milagroso que no le pasara nada personalmente al Pablo. Y entonces lo que quiero rescatar, personas como la Babi Sala, por ejemplo, la Babi Quintanal de Sala, la mamá de Pablo Sala, que fue la que organizó la distribución alternativa. Fuera la distribución hacia una audiencia que no tenía acceso a ningún reconocimiento ni ninguna presencia real en la cotidianidad, porque estaba negada de estar esa parte del pueblo en la televisión. Entonces, creo que ahí la distribución fue muy, muy importante, muy importante. Y entonces la distribución alternativa, y lo que le interesó precisamente a la ONG extranjera que se dedicaban a la cultura, este grupo que se preocupaba de tener el nexo con el pueblo del punto de vista de no sectorizar, de un punto de vista de cierta élite que podía hacer las cosas y distribuirlas al mismo tiempo. Porque en el fondo, cuando se habla de problemas de apagón cultural, le achuntaron medio a medio. Lo que pasó es que impidieron la distribución masiva de lo que se estaba haciendo. Entonces, por eso desaparecimos nuestra generación, ¿no es cierto? Toda la gente que tenía una cosa central del mismo marco que está presente, es gente que ha trabajado profesionalmente, que era gente que se había sacado el alma para hacer las cosas, ya no existía. No existía. Si no estaban en publicidad, no existía. Entonces, hay toda una cosa de resistencia que fue la que en definitiva, cómo se hizo, es decir, se hizo a pulso, pero parece que le achuntamos porque mantuvimos todavía el eslabón que hacía falta, que ellos que creían que le habían cortado, de la generación en generación, poder seguir con el flujo cultural masivo. El tema era la distribución también. O sea, lo que dice Claudio, cuando te cortan la distribución, tú desapareces como realizador, como expresión cultural, y había que mantener la distribución. Y en eso Ictus hizo un trabajo extraordinario, Ictus TV, Babi Salas, que lo menciona Claudio, porque ellos crean una red enorme, solidísima, de Arica a Punta Arenas, de distribución de cintas de video. No existía el internet. No existía una forma de ver una película hecha por alguien en Santiago que no fuera trasladando físicamente una cinta a la otra ciudad, digamos, ¿no? Y eso lo hizo Ictus, o lo diseñó Ictus, y después se sumaron otras ONGs, qué sé yo, que potenciaron esa red. Pero la red de distribución fue importantísimo. Y el hecho de que existiera el video, la cinta magnética que permitía la duplicación rápida y barata, se conjugó, digamos, para que se pudiera mantener viva la posibilidad del contacto, como dice Claudio, con el pueblo, con la gente, ¿no? De los creadores que estábamos acá en Chile y también los que estaban afuera. También llegaban las películas de afuera, también llegó La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Yo la vi el año 1982, 83, en Filmocentro, en unas cintas que llegaron,
y que por supuesto yo dupliqué y pirateé hasta el cansancio, y todos los que estábamos ahí también, y las regalamos todas las que pudimos, ¿no? Así que lo que plantea Claudio es importantísimo, la distribución. Totalmente. ¿Y ustedes conscientes de esta precariedad de distribución, que se hace el esfuerzo, pero igual sigue siendo algo manual? ¿Cómo encaraban el trabajo mientras lo hacían, pensando en quién lo iba a ver también? ¿Cómo era o era más la urgencia de realizar? Que mira, aquí hemos estado hablando así como una cuestión como parámetro histórico, en fin, etcétera, pero yo creo que uno tiene que hablar también en términos de que hay una necesidad de mostrar las cosas, que no solo se da en determinados ámbitos, sino que es una necesidad general. ¿Ya? Yo lo experimenté antes cuando hice teatro, cuando hice una sala de espectáculos y de cosas que generaron un movimiento que era impredecible, nadie pensó que podía funcionar, ¿me entendí? Y también dentro del ámbito de lo cinematográfico hay un montón de personas que están experimentando en otras formas, en todo tipo de formatos, en lo que hay, ¿ya? En lo que hay. Nadie va a ir a decir voy a hacer esto en neumático. ¿Qué es lo que consigo? ¿Ya? Porque el propósito es mostrar desde tu punto de vista, como tú ves la realidad. Hay un formato que era un formato muy periodístico, ¿ya? Dentro de esa época, en términos de registros de situaciones que suceden en la calle, crímenes, en fin, todo el asunto que está pasando. Pero también hay una necesidad de cambiar la forma de mostrar aquello, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos yo en mi trabajo, encontré apoyo, claro. Encontré apoyo, por ejemplo, de Ictus, con un trabajo que hicimos con Germán, en el cual hicimos una cosa que fue considerado como una rareza, ¿ya? Una poetisa popular, después testimonios mezclados con situaciones ficcionales, representación, un popurrí de cosas. De vereda tropical. Que es vereda tropical, que también tenían que ver con el popurrí de cosas que están sucediendo en todos lados, que un poco también, acá el compañero Basulto, que tiene también un acercamiento desde otro punto de vista, y que es el punto de vista de romper los formatos y trabajar con cosas que a nadie se le hubiera ocurrido, que podía ser un documental político, con animaciones y con una serie de subterfugios que eran considerados como rareza. Yo creo que hay una necesidad de expresión, está en todos lados, ¿ya? Hay repre, no hay por dónde, no hay con quién. Hay un grupo, que diría yo, privilegiado, ¿ya? Que son los que trabajan en publicidad, que tienen acceso a dinero, tienen acceso a cámaras, tienen acceso a instrumental y hacen sus cosas. Y consideran que este otro movimiento de personas que trabajan con formatos chicos, que hacen seducción, que mezclan género, que hacen todas estas historias medio psicodélicas, son videoartistas, son menores, es un escalafón menor, son gente, claro, sí, pero no son tomados en serio. Y de hecho, cuando salen las posibilidades de hacer cine, toda esa gente que estaba en ese el formato experimental fue excluida. Se acabó, no existe. Y no existen hasta el día de hoy. O sea, yo tengo películas que hice con Germán que partieron de un chiste, de ganarse un concurso pequeño en el Canelo de Nos por $500 o $1.000, y terminamos con una película en Channel 4 y que ahora está en el Museo del MoMA. 4 gallos, ¿no? Perdidos en una camioneta filmando en el sur espontáneamente, metidos en las patas de los caballos ¿te acordás de la organización de milicos que operaba en la tala era una organización militar? ¿Ya? Y que nos llevan a una locación para mostrarlo y no sabéis si te van a llevar a la locación para mostrarte o te la van a dar. Entonces, todo ese proceso que tiene que ver con esa forma de hacer es una cuestión solidaria. Están llamando de la organización solidaria. Oye, entonces, a propósito, paréntesis, Marco, a propósito de el formato en sí, como soporte, da para la experimentación también, que es lo que se ve con Imaginario Inconcluso, que
aquí una de las cosas bonitas de acordarse es esta cadena de favores que existía entre la publicidad, todos los que estábamos medio, todos nos ayudábamos. Sí. Yo ver los estudios de Marco con mi primera película fue una cosa asombrosa. Las horas nocturnas que uno iba a la escuela a pedirle al nochero y déjame usar la sala Omatic, el ictus, estas cosas que se transformó. Estamos en un periodo en que habían no más de 40 salas de cine en Santiago. Entonces la comunicación era lo que hacía Ictus, de llevar estas cintas de video a las poblaciones, a las iglesias, a través de la vicaría, que fue otro ámbito de distribución. Entonces, todo gestos individuales eran las manifestaciones que se conocían. Nos conocíamos entre todos porque todos nos ayudábamos. Y eso es tremendamente notable en esta época, como a propósito de la censura, pero mucha otra gente surgió de haber probado y ensayo y error. Surgieron también gente que hizo obra después, y eso es tremendamente importante, que fue un gesto muy colaborativo, una época muy colaborativa. Porque al ser un circuito paracomercial, por así decirlo, invita a la experimentación también, ¿no? 100%. Estos experimentos que hacíamos nosotros después los veíamos reproducidos en comerciales que no eran ni nuestros, pero bueno, ahí estaban. Las cosas que hiciste también se probaban ahí, llegaban chicos, estudiantes, gente, coreógrafos, y se fusionaban disciplinas que en otras instancias no había espacio. Bueno, esta travesía social, política, cultural, reflejada en esta cinta, permitió eso, esta comunión. Y eso fue un periodo precioso en ese sentido. Censurado, todo lo que quería, pero que dejó una huella. Esa huella hay que rescatarla, hay que buscarla. Las salas lo mencionan, pero ahí tiene un archivo maravilloso este país, en un formato que hoy día se desvanece. Son una cinta de 640 por 480. En realidad el advenimiento, la llegada del video, ¿no es cierto?, interesó no solamente a la gente que estaba cerca del cine o la publicidad, sino que también atrajo a artistas de otros ámbitos que vieron en el video una posibilidad de expresión. Entonces, en esa época se desarrollaron un montón de tendencias, digamos, que ocuparon el video como una herramienta más. El video en una instalación, por ejemplo, de arte. Sí. Entonces, esa época fue una época de mucha experimentación y de mucho descubrimiento también. Y yo no estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que hubo como clases o cineastas que opacaron o que aplastaron. Son mis percepciones. Lo que pasa es que pero que hay que tener en cuenta lo siguiente: lo que sí es cierto es que la escasez de recursos era tal que los recursos eran tan escasos, digamos, que la forma de hacer las cosas era o sacando la plata del bolsillo. Los que trabajaban en publicidad tenían más posibilidades porque estaban más interrelacionados, o consiguiéndose plata en instituciones. Yo creo que el ictus fue súper importante, súper importante, y quiero aprovechar de contar una anécdota porque yo creo que aquí aliviar un poquito la conversación también. No, pero mira, antes que eso, porque ahí, espérate, te voy a interrumpir porque en relación al ictus, mira, lo que yo quiero decir es de que hay instituciones que apoyan a ciertos grupos de personas para expresarse. Entre ellos está el Ictus, está el Centro Mapocho, está Canelo Enos, están una serie de organismos que están un poco al margen, y lo que importante que tiene el Ictus, más que todo, para mí personalmente, es que tú, con tu propuesta, que podía ser descabellada, ¿ya?, y no aceptada por ningún otro medio, los tipos te dejaban hacer. Eso, pero para allá iba. Mira, cuando yo llegué al Ictus a decirle, mira, tengo un proyecto, hacer un documental para ver el estado de ánimo de los jóvenes, de todas las clases sociales, que al final hacer un documental que vaya desde Cartagena, que es lo más popular, hasta Algarrobo, etcétera, pasando por, en fin, yo les cuento el proyecto, esto, fui con Patricia Mora, que era bueno, éramos además compañeros, éramos pareja en esa época, y desarrollamos proyectos juntos.
cuando vamos al ICTU, porque vemos la posibilidad de hacerlo de una manera un poco más profesional, de que nos den recursos, cuento el proyecto y estábamos en la sala oscura, ahí en una reunión, y de repente siento la voz de Nissim Charim que me dice: oye, Marco, ¿y usted qué han hecho antes? Y yo dije, esto sería todo. Los segundos más largos de mi vida, y le dije, nada. Me queda mirando y me dice: lo van a hacer el después, compadre. Fue un acto de harta, digamos, ¿cómo que se llama?, de cabeza muy abierta. Y bueno, yo creo que esa plata rindió mucho. Y simplemente va a decir, yo creo que fue la primera vez en que formamos un equipo en el cual tú, Germán, estás pero hiper metido. Formamos un equipo en el cual todo el mundo fue pagado. Fueron 7, 8, 10, 15 días, no, como 14 días de rodaje. Y los recursos del ICTU se distribuyeron entre la gente que trabajó, nos concentramos. Entonces, evidentemente, y después la distribución, ¿te fijas? Y esta hora funcionó con la distribución, hasta cuando llegó la democracia y Carrete de Verano se dio en Cine Video, ¿se acuerdan en ese programa? Con Lucía Augusto Góngora. Oye, y yo en Carrete de Verano les tuve que hacer el menú a todo el equipo de rodaje de los 14 días. Me ayudó mi mamá, me acuerdo. Sí. Día por día, ¿qué iba a comer esta gente? El catering. Claro, porque... Hizo catering, fue chofer, fue asistente, o sea, toda la producción que hoy día se distribuye en 20 personas, Germán lo hizo solo. Y eran mañositos para comer, pues entonces no se podía comprar cualquier cosa. Bueno, ese documental que menciona Marco es una muestra también de algo que se pudo hacer gracias a, voy a volver un poco al formato Lumática, al tema de los videos, un poco para decir también que el documental etnográfico, el documental, los trabajos de estudio antropológico audiovisuales tuvieron se potenciaron enormemente con la aparición del video. No era lo mismo ir a registrar con una camarita de cine, a lo mejor, a ciertas comunidades, o lo que hoy en día se le llama las tribus urbanas o las tribus en general que pueden existir en la sociedad, con una cámara de cine que requería de una parafernalia, un aparataje mucho mayor, a llegar con una pequeña cámara, a lo mejor, o con una cámara donde pudieras ir registrando conversaciones, cosas que pasaban delante de la cámara sin que la gente finalmente prestara mucha atención o se distorsionara demasiado lo que estaba pasando por la presencia de la gente que estaba registrando ahí. Y el trabajo que dirigió Marcos y Patricia Mora, en ese sentido, que lo concibieron, que es un retrato de la juventud chilena, que yo considero que es una idea genial, hecho en un único verano entre Cartagena y Algarrobo, que recorres toda la escala social, al menos de los jóvenes de la región metropolitana, ¿no es cierto?, hecho en video. Yo diría hasta el día de hoy, y eso me lo dicen gente joven que ve por primera vez ese documental hoy en día, es uno de los retratos más profundos que hay, sociológicos y antropológicos, de la sociedad chilena, visto desde la juventud, ¿no? De hecho, la palabra carrete, que se usa tanto ahora, nace ahí, porque, digamos, la palabra carrete la expresa uno de los personajes del documental, que explica, mira, un carrete es cuando se juntan amigos, etcétera, etcétera. Y de ahí explotó, y hoy día carrete está incorporado en el lenguaje. Y Juanín Juanjuarri. Y Juanín Juanjuarri.
Juanín Juan Juarri, Ciertamente. gran Después tiene personaje Sí. que- su reinterpretación exacto, animada. que aparece en el documental Carrete de Verano por primera vez en la historia de Chile. Pero yo quería volver sobre los trabajos de Pablo Lavín y Pablo Basulto a propósito de del tema que pone Pablo, de el expresar, ¿no? Y el expresar con lo que hay. Y en ese sentido, y a mí me conmueven mucho dos trabajos que hicieron más o menos de manera simultánea, que los estrenan también de manera más o menos simultánea, que se hacen entre fines de los 89, del año 89 y principios de los 90, cada uno por separado. Uno es Vereda Tropical, que es un trabajo concebido por Pablo, y otro es Imaginario Inconcluso, Claro. que lo concibe el otro Pablo Basulto, y que son, a mi juicio, dos miradas sobre el Chile que va a cambiar, que va a salir de la dictadura y que va a entrar en este periodo nebuloso del cual se espera mucho, pero también del cual se desconfía mucho, y ambos trabajos tienen sus particulares miradas respecto de eso, y además formalmente tienen propuestas fantásticas, digamos, ¿no? Para ese momento. Y yo quisiera, Pablo Basulto, que contara un poquito cuál es la mirada de tu documental, y Pablo también, Lavín, la tuya. Yo creo que ambos y todas las producciones eran producciones muy políticas. Nosotros teníamos que decir, necesitábamos decir, y dentro de esta lógica o tribu de colaboradores buscábamos todo tipo de experiencias para decir esas cosas. Yo paré en los estudios de postproducción de sonido, pedí a todo tipo de colaboradores que me dieran experiencia para narrar este episodio, que fue, además, la transición. Aquí hay generaciones distintas. Yo, el más joven. Nos tocó, yo estudiaba en esos tiempos, me robaba los equipos de la escuela, después fui corresponsal, me agarraba las cámaras de CNN y partimos a registrar la fuga de presos, digamos. No la fuga, no pudimos registrar la fuga, pero sí a las 2 horas teníamos lugar, cita, nos encapucharon e hicimos la entrevista a todos los personajes que se habían arrancado de la cárcel. Con hoy día existe una recreación, una película, un largometraje. De los frentistas que que hicieron el túnel. 90, sí. Claro. A pocos días del cambio de... Claro, venía Elwin y esta gente del año nuevo, noche de año nuevo, primero, hicieron otra fiesta. Se arrancaron y fueron a... Y yo, con mis colegas de siempre, la gente que nos prestaba los equipos de siempre, hicimos las coordinaciones y registramos eso, y a la hora de narrarlo, más allá de la euforia que significaba esto, que era lo narramos de nuestro modo, experimentando con cosas, narrativas distintas, una cosa que se tendía a oponer a esta siempre formalidad que nos venían imponiendo desde la televisión, cuestionándolo todo. No sabíamos para dónde íbamos. Una cosa, el imaginario inconcluso es eso, no sabemos para dónde nos lleva esto que se nos viene. Pero había mucha con toda esta colaboración había mucha alegría en las producciones. Dentro de todo el margen político nos creíamos todos. O sea, el bombardeo de la moneda, narrado como un cómic, es una de las cosas más notables Sí. Bueno, ese video entero es notable, pero el bombardeo de la moneda es un nosotros momento jugábamos notable mucho con ese esas video. cosas que nos venían imponiendo. Ahí está la general Patricio Guzmán, generaciones muy anteriores, la veníamos viendo y reviendo, y nosotros queríamos relatar de otra manera. Hay más que decir entonces. También hay cosas cuestionables de entonces y hay cosas heroicas de entonces. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos de aquí para adelante. Nos cuestionábamos todo. Incluso la imagen de Allende, sí, también, la forma también, nos atrevimos a pintar la cosa que era bien sacra para algunos, digamos, nosotros... Claro, dispara y salen flores así, ¿no? Sí, Claro, y colorido. entonces, pero no era llegar y pintar la imagen de Allende y meterle... No, había mucha gente que nos miraba con cierto recelo, había mucha religiosidad también en eso. Totalmente. Nosotros nos sentíamos nos dimos
el gustito, ¿no? ¿Sabéis que ahora hay que cuestionarlo todo, rehacer las cosas La bien? libertad. La democracia tiene ese gusto. Oye, y en pos del tiempo, que nos va quedando poquito tiempo, Pablo, por favor. Mira, yo lo que te puedo decir que los medios eran súper restringidos. Por lo tanto, tú decías, ¿qué hago con lo que tengo? Sí. ¿Ya? Esa es la realidad, porque todo, que otro que ayudan, que no ayudan. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con lo que me dio el ictus? ¿Qué hago con lo que me dio el Canelo Nos? ¿Qué hago con lo que me dio la institución que te estaba apoyando o quien te estuviera apoyando? Era muy poco tiempo y eran muy pocos recursos. Entonces tenías que inventar una forma en que esos recursos te alcanzaran para estructurar lo que tú querías decir, ¿ya? Y en el fondo, en el camino también se iba haciendo, o sea, se iba camino mientras hacía. No había un guión predeterminado con escenas. No, era lo que había, lo que encontraba, lo que te llegó y el momento preciso que registraste en el tiempo que tenía, ¿ya? Y eso partió de la calle. Eso partió de la calle, eso partió de registrar lo que encontraste, con lo que te encontraste, porque tampoco era que tú salías a la calle a grabar una protesta, así como si tú eras en la ópera. Estabas con la cena ahí encima, estabas con los milicos, estabas con los pacos, te podía llegar por donde fuera. Entonces también eso generó una forma de hacer las cosas, ¿ya? De hacer las cosas, digamos, con lo que tenías, con lo que podías tener, ¿ya? Entonces, de ahí nace un montón de formas de mostrar. Tanto como decía, no solamente en lo netamente, digamos, películas o documental, lo que fuera, sino que también en las artes plásticas, instalaciones, videos que son rupturistas en términos que no tenían ni siquiera una línea de relato, ¿ya? Pero todo eso yo creo que es parte de la precariedad y de la presión, pero al mismo tiempo de un sistema comunitario de verdadero, como te dijera, gremio, ¿ya? Que eso ya no existe, ¿ya? Existe en algunos países un poco más que otros, pero acá eso no existe, ¿ya? A excepción de algunos, ¿ya? Como Basurto, que te pasa una cámara. Una pequeña intervención en relación a esta mini discrepancia que hubo entre Marco y Pablo a propósito de la invisibilización que aparentemente hubo sobre la gente que hacía video. Y yo quiero darle un poco el punto a Pablo Lavín en ese sentido, a propósito del cine propiamente tal, digamos, ¿no? De esto de hacer películas y largometrajes y todo eso. Claudio Girolamo, que está todavía con nosotros acá en pantalla, ¿no es cierto? Claudio dirigió un largometraje precioso que se llama El Sexto A, 1965, a mediados de la década del 80, y lo hizo en video. Ese largometraje debería estar mencionado, ese largometraje y varios trabajos de ficción que están hechas con la técnica de cine, en el sentido de la técnica narrativa de una cámara, sí. ¿te fijas? Simplemente la cámara no era una cámara de cine, era una cámara Umatic, Sí. ¿ya? Era una cámara de video. Pero es un largometraje que tiene que cuenta una historia maravillosa, que está exquisitamente bien dirigido, bien actuado, ¿te fijas? Y absolutamente invisibilizado Sí. hasta el día de hoy. Y a mí me gustaría, Claudio, por favor, también que nos hablaras un poco de lo que significaba hacer ficción, porque tú eres uno de los primeros que dirigió ficción también con esta tecnología rudimentaria hoy en día, pero que hiciste unas películas extraordinarias. Mira, para una cosa que nadie sabe, que esa película, que yo sigo creyendo que es una película, el video es un accidente, ¿no es cierto? Pero fue hecho con toda la seriedad, con toda la entrega de todos, como que fuera una película de verdad. Entonces fue estrenada en Cannes, en el primer festival FIPA, del festival de película o de video, lo que fuera, para la televisión. Es que fue impresionante. El año 87, se estrenó en Cannes y tuvo un éxito
relativo, porque el video no era todavía, era una cosa, pero para aficionados, para qué sé yo y todo, pero realmente causó, como lo que está diciendo Marco, que es una película entendida como hay que hacerla con mucha diligencia y con mucha, digamos, con mucha disciplina. Fíjate tú. Entonces creo que es muy interesante eso de rescatar algunas cosas que se han hecho, no solamente lo que pudo haber hecho uno dentro de sus posibilidades, sino que aquí se han rescatado cosas que para mí son muy importantes, que desgraciadamente desaparecieron. Fue un momento en el cual la situación externa que seguía en Chile, te fijas tú, de todo lo que pasaba, lo que estaba, había una solidaridad que ya no existe. Había una entrega de todo, nos sentíamos todos del mismo equipo. Nunca hubo alguien que dijera, no, pero este que está haciendo, no, esto parece que no sirve más el otro. Nadie criticando nada, sino que abrirnos en un abrazo real entre realizadores. Te fijas tú que cada uno podía hacer lo que quería. Entonces había un espacio de libertad que me parece que se construyó a fuerza de riesgos que hoy día ya no se corren, desgraciadamente. Yo creo que estamos tan enfermos de seguridad que no queremos arriesgarnos. Y creo que fue un momento en el cual se arriesgaba algo más importante, que era incluso la vida. Es decir, cuando todo el equipo fue tomado preso, de repente, que estaban filmando una cuestión, ¿no es cierto?, que estaba todo la cosa, estuvo también JJ Urrix preso, que se todo. Es decir, todos estaban haciendo algo que era, hoy día sería ya incluso normal y daría casi una ternura infinita, porque estaban tratando de irnos en una citrola, ¿no es cierto?, buscando la posibilidad de poder filmar la calle. Entonces hay toda una serie de cosas que realmente creo que hay que rescatar, porque eso fue una desgracia enorme para el país, pero la dictadura nos enseñó a ser realmente una comunidad. Chile, te fijas tú, la gente que estaba trabajando en el arte, la gente que estaba trabajando en la cultura, nunca dijo, no, pero este es cineasta o videasta, mira, este tipo es de artes visuales o de arte electrónica. Es decir, nadie se preocupó de nada, era todo una posibilidad de hacer algo juntos. Entendimos que las cosas había que hacerlo juntos, ¿te fijas? Y eso desgraciadamente se está perdiendo. Ahora el yo está ganando estamos, digamos, llegamos hasta la tercera persona, pero después cuando decimos nosotros, no existe. El nosotros, vosotros y ellos, ya no existe eso. Mejor dicho, yo y ellos. Entonces me parece que esto es una lección que podemos salir de lo más malo que nos pasó, que fue la dictadura, a través de juntarnos sin criticarnos, sino que decir, mira, cada uno tiene el derecho a hacer lo que piensa y no hay cosas de primera, segunda y tercera clase. Que tienen que expresar, quieren expresarse y están luchando para expresarse. Entonces, creo que esta cosa, además, la ficción dentro de todo este momento fue una cosa que mucha gente nos decía, ¿por qué pierden el tiempo? Nosotros necesitamos nada más que mostrar la realidad, nosotros necesitamos documental, no ficción. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, bueno, la creatividad también necesita expresarse? Nosotros estamos para representar la realidad, no para copiar lo que está pasando incluso. ¿Te fijas? Entonces, hay toda una cosa que la ficción rescató el video de una cosa nada más que funcional, o a la propaganda o al documental, de documentar lo que está pasando en la calle. Nosotros creo que la ficción fue muy importante en ese momento. Entonces, el apagón cultural me da rabia porque la ficción fue la que mantuvo la creatividad en primera plana. Bueno, y las ficciones de Ictus y de Claudio también empiezan a mostrar el nuevo chileno que se está conformando, ¿no? Sí. Como ente social individual.
¿cierto? Así es. Que es un valor que tiene, que sin ser documental, nos habla del Chile que vivimos hoy día, hace varios años atrás, ¿no? Claro, y pone, pienso en ficciones como El 18 de los García, por ejemplo, que ya instalan, ¿no es cierto?, todo lo que son la realidad de los marginados del sistema ¿no? económico en Lo este más caso. grave de todo eso es que Y lo lo que aspiracional. fue realmente una crítica atroz al PEM y al POG, ¿te fijas tú? Que eran de la cosa se llegó a contratar a las mujeres porque se le pagaba menos para hacer los trabajos más ínfimos del mundo, y entonces el cambio de roles que destruyó muchas familias. Entonces había que demostrarle eso también, ¿no? Que, digamos, de rescatar un poco la imagen de los marginados, no solamente como curados y delincuentes, sino que gente que quería ser personas y le impedían ser personas porque le quitaban lo más importante que era el trabajo, lo dejaban marginado absolutamente. Y entonces tenían que tomar los roles. Digamos, además fue una buena lección para el machismo que sigue todavía vivo, desgraciadamente no se terminó, ¿no es cierto? Está vivo y coleando, pero de todas maneras creo que esa cuestión de tomar eso fue realmente, entendamos lo que le está pasando a esta clase, que está totalmente marginada, pero están destruyendo a la familia, están destruyendo, digamos, están empezando a decir: yo tengo que sobrevivir, no me importa vivir o no vivir, vivir es para los ricos, yo tengo que sobrevivir. Entonces hay toda una sé que hoy día está pasando de nuevo, por favor, está pasando igual. Hay un ciclo que está pasando exactamente igual. Entonces despertemos también en eso. Tenemos que defender la posibilidad de que todos realmente estamos imbuidos con todas las cosas, la posibilidad de acogida, la posibilidad de poder ser inclusivos. Pero dejemos entonces toda esta cuestión tremenda de estar cada uno por su lado. Es decir, estamos haciendo realidad el deseo del caballero este o del general este que nos dijo: mire señor, yo no estoy contra la idea, piense lo que quiere, pero piénselo solo. Y esto es porque nadie puede pensar solo. Bueno, jóvenes, lo siento, estamos llegando, se cumplió la hora, pasó volando. ¿Alguna última reflexión? No, yo creo que esto siempre queda con gusto a poco, porque la diversidad que hubo de pensamiento, de formas de tratamiento, de historias contadas y pendientes por contar es muchísimo. A veces eso parece un poco desarticulado, porque es un capítulo muy largo de la historia de Chile que sí sigue silente, digamos. Como no se ha mostrado. Cambios, revoluciones tecnológicas también, que mucho del archivo de esa época sigue estando guardado. Nosotros estamos ahora produciendo una película sobre Pablo Salas. Eso ha sido escarbar y lo va a hacer por un buen tiempo. Son grandes imágenes que siguen en archivos escondidos. Bueno, y para subsanar eso vamos a dar las películas también durante julio para acercarla al público. ¿Alguna última cosa que quieran señalar? Quiero resumir un poco lo que se ha dicho, es que vivíamos bajo una feroz dictadura, pero desarrollamos espacios de creatividad infinita. O sea, como que las dos cosas. Sí. Y yo creo que la época Umatic es como, diría, ese sería como un buen resumen, ¿no? Germán. Mira, agregar solamente que la creación finalmente es un acto político. Quizá en esa época fue mucho más claro que tenía que ser político, y de alguna manera todos contribuimos a generar una resistencia cultural
que pienso yo que fue relevante. Estamos hablando hoy en día de la producción en video, la producción audiovisual, pero como decía Claudio, esto pasaba en el teatro, como decía Pablo, esto pasaba también en las artes visuales, pasaba en todos lados donde hubiera creación. Y para mí, y eso es como te digo, lo que yo subrayo, la creación es política, no puede no serlo. Y hay periodos en la historia en donde eso pareciera no ser así, porque son periodos que a lo mejor no se requiere, digamos, que esa visibilidad de lo político en la creación, pero todo el tiempo lo es, digamos. Y en esa época eso fue muy claro para todos nosotros y bueno, y ahí nos ordenamos, nos alineamos, nos hermanamos y surgió este corpus de obras que, como dice Pablo Basulto, todavía si seguimos escarbando van a seguir saliendo, van a seguir apareciendo, y es muy bueno que eso ocurra. Y muchas gracias al canal por estar en esta línea, digamos. Bueno, gracias a ustedes por sumarse a la idea que era traer de vuelta, o sea, poner en valor realmente todo un cine o creación audiovisual que se hizo y que está ignorada. Así que les quiero agradecer por su trabajo y por haber venido y por la disposición. Y se nos pasó volando, lamentablemente. Así que a ver si hacemos un regreso pronto. Muy bien, pues. Gracias, pues. Muchas gracias, chiquillos, se pasaron. Claudio, muchas gracias. Gracias a ustedes para retomar el hilo del antiguo discurso, digamos. Ya pues, muchachos, muchas gracias. Chao, Claudio. Chao, chao, gusto. Un abrazo grande. Chao.